Continuando con la resta de vectores, teniendo también como dato el valor de las fuerzas y los ángulos a los cuales se encuentran dichas fuerzas, el procedimiento es muy similar al de la suma, al que hicimos recién. Yo en este caso voy a trabajar con las mismas fuerzas, los mismos valores, los mismos ángulos, con la escala que es 1 en 8. Yo en el video anterior decía 80, o un centímetro 80 newtons y es un centímetro 8 newtons. Entonces con esa misma escala yo voy a graficar. Yo ya grafiqué a los 40 grados el F1 y a los 120 grados el F2, que lo expliqué de la forma que había que hacerlo en el video anterior. Y lo que voy a hacer ahora es trasladar también, porque en este caso mi resta es F1, le tengo que restar el F2. Por lo tanto, nuevamente, al F1 no lo voy a mover el F2. Siempre muevo el vector que debo restar. El F2 lo voy a trasladar de nuevo cuando termine F1, pero le voy a cambiar el sentido. Es decir, acá iba hacia arriba y a la izquierda, acá va a quedar hacia abajo, pero a la derecha. Y sí voy a conservar la misma cantidad de centímetros. Es decir, voy a colocar acá una de las reglas con la misma inclinación del vector que voy a trasladar. Debajo voy a colocar la regla de apoyo, que en este caso es la regla de color blanco. Voy a ponerlo de esta manera y voy a mover la regla de arriba hasta que encuentre la punta del vector F1, es decir, hasta acá. Voy a mover la regla blanca, voy a trazar el vector, pero ahora hacia abajo. Recuerden que cambia el sentido. Y obviamente, como tiene que tener 3,5 centímetros, voy a mover la regla y voy a marcar los 3,5 centímetros que llegan hasta acá. Recuerde que yo en el video uso una escala más amplificada para que ustedes lo observen mejor al dibujo. 3,5 centímetros sería hasta ahí. Este sería el F2'. Y ahora voy a marcar la resultante, al igual que antes. Va a ir desde el centro de las coordenadas hasta la punta del vector que trasladé recién. Es decir, va a abarcar todo este tramo. De esta manera obtengo yo el vector resultante, que como es vector también tiene que tener una flechita final y va a llevar la letra R, que significa resultante. Finalmente, lo que voy a hacer es todo el cálculo analítico para ver si coincide el valor que yo obtengo con el valor de la resultante, y también el ángulo para ver si el valor que obtengo coincide con la ubicación donde está la resultante. Para hacer el cálculo analítico, la primera parte es todo igual. Hay que sacar el F1x, el F1y, el F2 en x, el F2 en y, con la función de seno, coseno, igual que hicimos en el video anterior. ¿Dónde cambia? En la parte de calcular la resultante en x y de calcular la resultante en y. ¿Y en qué sentido? El F1x valía 18,48 y acá, en vez de sumarlo, lo voy a restar con el F1 en y. El F1 en y valía 14 negativo, va a ser, en vez de poner más 14, voy a poner menos 14. Como el menos le va a cambiar el signo al menos del 14, obviamente finalmente los voy a tener que sumar y eso da un valor de 32,48 newtons. Ese es el valor de la resultante en el eje X. Y en el eje Y voy a poner el F1 en Y menos el F2 en Y. El F1 en Y valía 15,30 newtons y el F2 en Y, va menos, recuerden, valía 24,36 newtons. Era un 36. 24,36 newtons. Al tener que restarlo, se restan los valores, porque uno es positivo y uno negativo, y queda el signo del que tiene mayor valor absoluto. Esa es la única diferencia con respecto al ejercicio anterior, porque después, para sacar la resultante total, vuelvo a aplicar el teorema de Pitágoras, que era elevar el Rx al cuadrado
más el RI al cuadrado, que sería elevar el cuadrado a este número, 32,48 newtons al cuadrado, y elevar el 9 al cuadrado. Pero, recuerden esto, acá se suma, porque el teorema de Pitágoras dice la suma de los cuadrados de los catetos, por lo tanto acá debo sumar. Donde solamente voy a cambiar y voy a restar es cuando calcule el Rx y el Ri. Yo voy a elevar al cuadrado, voy a sumar, ¿sí? El cuadrado del primero me da un valor de 1054,95. Bueno, lo anoto, 1054,95 newtons al cuadrado más 81 newtons elevado al cuadrado. Finalmente sumo esos dos valores, 1054,95 más 81, me da un total de 1135,95 newtons al cuadrado, y este es el valor de la resultante al cuadrado. Y ahora sí saco R directamente, que sería la raíz de ese valor, 1135,95 newtons al cuadrado, y esa raíz me va a dar un total de 33,37 newtons. Solamente me queda newtons, 70, porque el cuadrado de acá se va con el índice de la raíz y me queda el valor de newtons. Si yo le aplico a esto la escala, que era 1 centímetro, 8 newtons, 33,70 newtons, x centímetros, me da un valor para saber si me da igual a mi resultante obtenida de 4,21 centímetros, que yo, midiendo con mi regla, en el gráfico debería obtener un valor muy parecido a 4,21 centímetros. Aplicando la escala que yo establecí para dibujar en el pizarrón, da un valor muy cercano a 4,21 centímetros, ¿sí? Finalmente vamos a ver cómo se obtiene el valor del ángulo, que para eso vamos a usar la misma formulita que usamos en el caso de la suma, que es el ángulo alfa es igual al arco tangente del valor que tiene la resultante en y dividido el valor de la resultante en x. Reemplazo, el valor de la resultante en y era 9 newtons negativo, el valor de la resultante en x era 32,48 newtons. Simplifico las unidades, hago la división, me da 0,28 y como es menos dividido más, me queda menos. Luego voy a la calculadora y pongo shift tan, luego el signo menos, que es el menos que se encuentra en la parte del costado izquierdo de la calculadora, este menos en chiquito, pongo 0,28 igual y me arroja el valor del ángulo, que es 15,64 grados. Y acá ustedes se pueden preguntar por qué da un valor negativo. Porque los ángulos, dependiendo en qué cuadrante quede dibujada la resultante, toman valores negativos o positivos. Si este resultante hubiese quedado en el primer cuadrante, es decir, el que va desde acá hasta acá, que sería desde 0 a 90 grados, la resultante, si está en este cuadrante, el ángulo toma un valor positivo. Si el dibujo de la resultante queda en el segundo cuadrante, es decir, de 90 grados a 180 grados, la resultante toma un valor negativo. Si la resultante queda en el tercer cuadrante, es decir, de 180 grados a 270 grados se encuentra dentro de este rango, el ángulo va a tener un valor positivo. Y si la resultante queda en el cuarto cuadrante, como en este caso, es decir, de 270 grados a 360 grados, la resultante, al estar en este cuadrado, hace que el ángulo al cual se encuentra sea negativo, como es el caso del que nos tocó en esta situación problemática. ¿Cómo lo corroboro? Voy a poner el transportador para medirlo, pero boca abajo, ¿sí? Y voy a empezar a leer desde el lado externo del transportador y me tiene que dar cercano a 15. En este caso, en el dibujo del pizarrón me da 11 aproximadamente, entre 11 y 12.
Recuerden que que en el pizarrón uno trabaja con mayor margen de error que ustedes lo pueden hacer digamos, con el error que ustedes pueden cometer en la hoja es mucho menor al error que se puede cometer en el pizarrón. Bien, con la explicación anterior y esta que les acabo de realizar, ustedes tienen ya cómo resolver la suma y resta de vectores teniendo en cuenta de dato el ángulo y el valor de la fuerza en unidades de fuerza.